Este relato, llamado El eco del espejo, forma parte del libro titulado Relatos imposibles, que tienes a tu disposición, si te gusta, en el enlace que te dejo en la descripción. Espero que lo disfrutes. En la penumbra de la noche, el viento aullaba como un alma en pena, cortando el aire helado que serpenteaba entre las ruinas de lo que alguna vez fue un hogar. Aquella casa abandonada, erguida en la soledad de la colina, parecía haber quedado olvidada por el tiempo, su fachada desgastada por los años, cubierta por la hiedra y la humedad que habían invadido cada rincón. En el silencio absoluto, solo el eco lejano de las ramas secas agitadas por el viento rompía la quietud, como si la misma naturaleza supiera que algo oscuro y antiguo habitaba ese lugar. La luz, escasa a su vez, llenaba no se sabe muy bien si de claridad o de oscuridad el ambiente ya de por sí lúgubre y siniestro. Había historias, rumores que se susurraban en los rincones más oscuros del pueblo. Decían que la casa estaba maldita, que las almas de quienes osaban traspasar su umbral quedaban atrapadas para siempre, condenadas a vagar en un eterno purgatorio. Algunos hablaban de una figura, una mujer, cuya sombra aparecía de vez en cuando, siempre desde una ventana rota en el piso superior, observando con ojos vacíos y hambrientos, observando y esperando la aparición de alguien que quisiera investigar, buscar, curiosear, alguien que pretendiendo no sufrir ni temer nada, cayera en una trampa de la que no pudiera escapar. Pero como todo rumor, la verdad se había perdido con el tiempo, entremezclada con las supersticiones de los viejos habitantes. Para los forasteros, la casa no era más que una reliquia del pasado, un vestigio de una era olvidada. Nadie recordaba ya quién vivió allí, ni qué eventos llevaron a su desolación. Solo una cosa era cierta: aquellos que se atrevían a aventurarse en su interior rara vez regresaban con sus mentes intactas. Ha pasado mucho tiempo. Los antiguos moradores del lugar ya no existen, y los descendientes de los primeros vecinos ya no saben si las historias que les contaron sus abuelos eran ciertas o simplemente eran un cúmulo de miedos y supersticiones, mezclados con hechos circunstanciales. Y ahora, en el corazón de la noche, una figura se acercaba lentamente, sus pasos resonando en el camino cubierto de hojas secas. Una joven, preocupada por asuntos cotidianos, perdida en sus propios pensamientos, despreocupada a la vez que curiosa, caminaba hacia la casa, ignorante del destino que la aguardaba al cruzar esa puerta. Un destino que, sin duda, cambiaría su vida para siempre. Algo extraño la esperaba. La luna llena colgaba en el cielo como un ojo vigilante, derramando su luz pálida sobre la tierra. La joven caminaba con cautela, sus pasos amortiguados por la espesura de la maleza que rodeaba el sendero. No sabía por qué sus pies la habían llevado hasta ese lugar olvidado, ni qué la había impulsado a adentrarse en el bosque aquella noche. Había algo, una fuerza que la atraía, un impulso inexplicable que la empujaba hacia adelante, como si su destino estuviera escrito en las sombras de esa vieja casa. El aire era denso, casi sofocante, y el crujir de las ramas bajo sus pies resonaba como un eco que rompía el silencio impenetrable. La sensación de ser observada era inevitable, como si ojos invisibles la siguieran desde las profundidades de la oscuridad. Pero ella no se detuvo. Había oído hablar de la casa. Todos en el pueblo lo habían hecho. Sin embargo, pocos eran los que se atrevían a acercarse. La mayoría prefería mantener distancia, respetando los murmullos y advertencias que pasaban de boca en boca. Siempre se había considerado una chica valiente, precavida pero osada.
Una chica de ciudad a la que no iban a temblarle las piernas por antiguas supercherías de aldeanos anclados en el pasado. Cuando la silueta de la mansión apareció frente a ella, su corazón latió con más fuerza. La estructura, aunque decadente y desmoronada, aún mantenía una cierta majestuosidad siniestra. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y la puerta de madera, apenas sostenida por sus oxidadas bisagras, parecía más una boca que una entrada, invitándola a cruzar su umbral con la promesa de secretos ocultos. El caserón sugería que en otro tiempo sus habitantes ostentaban cierto poder y nivel económico que, sin duda, les haría gozar de una posición de privilegio en la población. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido largo y profundo, un mensaje siniestro de bienvenida, como si la casa la hubiese estado esperando todo este tiempo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando cruzó el umbral, adentrándose en la oscuridad que la envolvía como un manto. El aire en el interior estaba cargado, viciado por años de abandono, y el silencio era tan profundo que podía escucharse el latido de su propio corazón. Avanzó lentamente, iluminada apenas por los tenues rayos de luna que se filtraban por las ventanas rotas. A su alrededor, los muebles estaban cubiertos de polvo, y las paredes decoradas con antiguos retratos que parecían seguirla con la mirada. Le daban una bienvenida inquietante, pero algo la llamaba, algo más allá del polvo y las sombras. Lo sentía en el aire, una presencia palpable que la guiaba hacia una habitación al final del pasillo. Al entrar, lo vio, en el centro de la estancia, rodeado por cortinas raídas y una tenue luz espectral. Se erguía un espejo antiguo, de marco dorado, cuya superficie reflejaba más que su propio rostro. Era un gran espejo, de grandes dimensiones, que permitía una visión completa de una persona y su espacio alrededor. La joven se acercó con una mezcla de temor y fascinación. El espejo parecía tener vida propia, y mientras ella se aproximaba, el ambiente se volvía cada vez más pesado, como si una fuerza invisible quisiera impedirle dar un paso más. Sentía una presión sobre ella que iba aumentando con cada paso dado hacia ese majestuoso mueble que, en otro tiempo, tuvo que resultar formidable. Finalmente, se detuvo frente a él. Su reflejo, distorsionado por la tenue luz, parecía observarla con una intensidad que no podía entender. Solo se reflejaba su imagen, pero la joven sentía que aquello no era natural, que había algo extraño en esa figura que pretendía parecerse a ella. Durante unos segundos, nada sucedió. Pero entonces, algo en sus ojos cambió. La imagen en el espejo ya no era solo un reflejo, era una presencia que la observaba, una sombra de sí misma, atrapada en el cristal. Cada instante, cada segundo que transcurría, la chica que veía en el espejo se iba pareciendo cada vez menos a ella misma. Y fue entonces cuando sintió, por primera vez, el terror latente de lo que estaba por venir. La mirada en el espejo. El viento seguía azotando afuera, como si la misma noche conspirara contra ella, encerrándola en un círculo del cual no podía escapar. Pero la joven apenas lo notaba. Toda su atención estaba centrada en el espejo frente a ella, cuya presencia llenaba la habitación con una energía inquietante. El marco dorado, ahora opaco y desgastado por los años, había sido trabajado con un detalle exquisito. Figuras en relieve, casi invisibles en la penumbra, parecían moverse sutilmente, danzando al ritmo de las sombras proyectadas por la luz de la luna. Era como si el espejo estuviera vivo, respirando junto a ella. Dio un paso más cerca, incapaz de resistirse.
Su propio reflejo la observaba desde el otro lado, pero había algo profundamente perturbador en su mirada. La joven frunció el ceño, intentando identificar qué era lo que estaba mal. El rostro que la miraba era el suyo, sí, pero los ojos, esos ojos oscuros parecían cargados de una emoción que no le pertenecía. Había miedo, pero también una especie de comprensión inquietante, como si la imagen en el espejo supiera algo que ella aún no comprendía. Sentía que era ella la que veía en el espejo, pero a la vez sabía que algo no encajaba, que no era normal lo que estaba sucediendo. El polvo flotaba en el aire, iluminado por los escasos rayos de luna, mientras una extraña sensación de familiaridad la invadía. No había estado antes en esa casa, o al menos eso creía, pero cada rincón, cada crujido de la madera vieja bajo sus pies, le resultaba extrañamente conocido. El espejo, sin embargo, se destacaba entre todo lo demás. No era un objeto ordinario. Tenía un poder sobre ella, uno que parecía crecer con cada segundo que lo miraba. Era evidente que ese viejo y desgastado objeto era la fuente de una fuerza que no podía explicar, pero que sentía con intensidad. Extendió la mano lentamente, casi de forma involuntaria, como si alguna fuerza invisible tirara de ella. Los dedos se acercaron a la superficie del espejo, y justo antes de tocarlo, se detuvieron. Un frío intenso emanaba del cristal, un frío que penetraba hasta sus huesos y hacía que todo a su alrededor pareciera distante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Era un frío sobrenatural, una sensación que no correspondía con el ambiente de la estancia. El reflejo en el espejo no seguía sus movimientos con la misma precisión. Mientras su mano vacilaba, su imagen reflejada avanzaba decidida, extendiendo su mano hasta que sus dedos se encontraron en el frío vidrio. La joven contuvo la respiración. El contacto, aunque solo superficial, envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Un leve zumbido llenó la habitación, casi imperceptible al principio, pero creciendo en intensidad conforme pasaban los segundos. Por un lado, sus dedos vacilantes, por otro, su reflejo actuaba con una gran determinación. Algo estaba mal, muy mal. Quiso retirar la mano, pero no pudo. Era como si el espejo hubiera atrapado su reflejo, y con él, su propia esencia. El zumbido se hizo más fuerte, llenando su cabeza, sus pensamientos, hasta que ya no pudo pensar con claridad. Le dolían sus oídos. El zumbido se había instalado en su mente hasta el punto que todo su cuerpo estaba temblando y sentía que en cualquier momento podría desmayarse por el malestar que le había invadido. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. La habitación se oscureció de repente y el reflejo frente a ella comenzó a moverse por su cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que ya no era ella quien miraba desde el otro lado, sino algo más, algo ajeno, algo que había estado esperando en ese espejo durante siglos. El reflejo sonrió, una sonrisa siniestra y retorcida que no le pertenecía. Antes de que pudiera gritar, la superficie del espejo se onduló como el agua bajo sus dedos, y de repente sintió como si fuera arrastrada hacia adentro. Su cuerpo se estremeció, y en un instante, todo se desvaneció. La oscuridad la envolvió, y cuando abrió los ojos, ya no estaba en la misma habitación. La joven se encontraba ahora al otro lado del espejo, atrapada, mientras la figura que había sido su reflejo tomaba su lugar en el mundo real. Desde su prisión de cristal, la joven observaba impotente cómo esa cosa, ese ser que usaba su rostro, giraba y la miraba con satisfacción. En ese momento, sintió un pánico indescriptible, una sensación de impotencia mezclada con miedo y con incertidumbre.
no sabía qué hacer. El intercambio había comenzado. El reflejo inquietante. El aire en el otro lado del espejo era diferente. Pesado, espeso, cargado de una tensión casi palpable. La joven miraba a su entorno, desconcertada. La habitación parecía la misma, pero todo estaba distorsionado, como si una sombra opresiva cubriera cada rincón. Las paredes, antes llenas de polvo y abandono, ahora estaban cubiertas por un velo de oscuridad viva, una negrura que parecía consumir la poca luz que se atrevía a filtrarse. Y sin embargo, lo más perturbador no era el cambio en el ambiente, sino la figura que estaba de pie, frente al espejo, donde ella había estado solo unos instantes antes. ¿Era ella misma? ¿O era un mal sueño? Desde su prisión de cristal, vio a su reflejo moverse con una confianza que le resultaba desconocida. Esa cosa, esa versión torcida de sí misma, caminaba por la habitación como si hubiera estado esperando ese momento durante siglos. A cada paso, su sonrisa se ensanchaba, una mueca maliciosa que helaba la sangre de la joven atrapada. Lo peor era que, desde el otro lado del espejo, ella no podía hacer nada. Gritó, golpeó el cristal, pero no hubo respuesta. Sus manos pasaban a través del vidrio como si el material ya no tuviera sustancia. El reflejo parecía ignorarla, como si no pudiera verla. Caminaba lentamente por la casa, explorando cada rincón, pero todo lo que hacía estaba teñido por un aire siniestro. Tocaba los muebles con delicadeza, examinaba los objetos antiguos, pero era claro que no lo hacía con curiosidad. Lo hacía con la intención de reclamar lo que había esperado por tanto tiempo. Mientras tanto, la joven sentía como el miedo se apoderaba de ella. Intentó mantener la calma, pero la idea de estar atrapada para siempre en ese mundo, viendo cómo su propio cuerpo se convertía en el vehículo de algo desconocido, era insoportable. Intentó moverse, pero cada paso que daba en esa dimensión oscura se sentía como caminar sobre tierra fangosa, pesada. Era un esfuerzo constante, como si el mismo espacio quisiera que se rindiera. El reflejo, mientras tanto, llegó al borde de la puerta y se detuvo. Algo captó su atención. Giró lentamente la cabeza hacia el espejo y sus ojos se encontraron con los de la joven atrapada. Por un segundo, ambas se miraron fijamente y una risa baja y gutural brotó de la boca de su reflejo. El sonido rebotó en las paredes de la casa, profundo y antinatural. La joven sintió un escalofrío recorrer su espalda y su corazón latía con tanta fuerza que temió que se le saliera del pecho. ¿Crees que puedes escapar?, dijo el reflejo, sin mover los labios. La voz no provenía de su boca, sino que resonaba en la mente de la joven, envolviéndola como una niebla fría. Este ha sido tu destino desde el principio. La joven intentó responder, pero no encontró palabras. Era como si la realidad misma estuviera siendo doblada y retorcida a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre el mundo se desmoronaba, dejando solo preguntas sin respuesta y un miedo creciente que la consumía desde dentro. El reflejo se alejó del espejo y comenzó a recorrer la casa con una confianza perturbadora, como si cada rincón ya le perteneciera. Era evidente que no era la primera vez que ese ser había estado allí, y la joven comenzó a darse cuenta de que no era la primera víctima de aquel espejo maldito. Recordó las historias, los rumores, y supo que, de alguna manera, todos los que habían desaparecido en esa casa habían sido absorbidos por el cristal, tal como le estaba sucediendo a ella ahora. Desesperada, la joven golpeó el vidrio una vez más, pero esta vez algo cambió. En lugar de la superficie suave y fría que había sentido antes,
El espejo se volvió duro como el acero. Parecía estar respondiendo a su miedo, reforzándose contra ella. Y entonces lo vio. En la distancia, más allá de la casa y en las profundidades del oscuro mundo en el que estaba atrapada, algo se movía. Una figura encorvada, apenas visible entre las sombras, se deslizaba hacia ella. Era entonces cuando lo entendió. No estaba sola en esa dimensión. Algo más, algo antiguo y hambriento, habitaba ese espacio con ella y ahora venía a reclamarla. El frío que envolvía a la joven se intensificaba con cada segundo. Mientras observaba la figura en las sombras acercarse lentamente, su corazón palpitaba con tal fuerza que sentía como si en cualquier momento pudiera detenerse. Lo que fuera que se movía en aquel rincón oscuro del espejo no tenía forma definida. Era más bien una sombra líquida, una presencia que parecía arrastrarse sobre el suelo, ondulando como una niebla espesa y malsana. A medida que se acercaba, el aire se enrarecía más y más. Cada respiración era un esfuerzo titánico. Intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. El miedo la paralizaba, y aunque quería gritar, su garganta estaba seca, incapaz de emitir sonido alguno. El reflejo, mientras tanto, seguía explorando el mundo real con la facilidad de quien llevaba siglos esperando ese momento. Ya no prestaba atención a la joven atrapada en el espejo. Había logrado lo que quería, estar libre. A medida que la sombra se acercaba, su contorno se hizo más definido. Era una figura alta, casi esquelética, cubierta de jirones de lo que alguna vez fueron ropas. Sus ojos, si es que podían llamarse así, brillaban con una luz antinatural, una chispa oscura y voraz que parecía observarla con una ansia profunda y antigua. La joven sintió como el sudor frío recorría su piel. El ser se detuvo a unos metros de ella, inmóvil, observándola. «No puedes escapar», dijo una voz baja, rasposa, que parecía salir de todos los rincones del espacio. «Ya es tarde». La joven no sabía qué hacer. Sentía cómo la desesperación comenzaba a consumirla, el pánico nublando sus pensamientos. Miró alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse o escapar, pero todo lo que veía era la misma oscuridad sofocante. El ser dio otro paso hacia adelante y entonces lo comprendió. No había vuelta atrás. Ese intercambio de almas no era solo un juego cruel, era un ritual, algo mucho más profundo y antiguo que ella jamás podría entender. El espejo no era solo un objeto maldito, era un portal, una puerta entre dos mundos, y su alma había sido ofrecida a cambio de la libertad de la criatura que ahora habitaba su cuerpo. «Tú eras la elegida», continuó la figura, acercándose más. «Siempre lo has sido». Cada palabra resonaba como un eco distante, pero su impacto era devastador. La joven sintió como su energía se desvanecía, su cuerpo volviéndose cada vez más pesado, como si una fuerza invisible estuviera absorbiendo su vitalidad. Era como si la vida misma estuviera siendo succionada de su ser, dejando solo una cáscara vacía, un recipiente sin alma. En el mundo real, su reflejo, o lo que alguna vez fue su reflejo, sonreía mientras miraba su nuevo cuerpo en un espejo antiguo, ahora fuera de la vista de la joven atrapada. Los movimientos eran sutiles, pero calculados, como si estuviera probando los límites de su nueva existencia, como una adolescente probándose un nuevo vestido. La joven golpeaba desesperadamente el cristal, intentando una última vez romper la barrera que la separaba de su libertad. Pero sus esfuerzos eran en vano. Sentía el agotamiento apoderarse de su cuerpo.
una sensación de vacío que la dejaba sin fuerzas. De repente, la figura oscura se abalanzó sobre ella. No hubo advertencia ni ruido. Simplemente estaba ahí, devorando cada rincón de su ser. La oscuridad la envolvió por completo, y el mundo a su alrededor se desvaneció en un abismo sin fin. Por un instante, sintió como si estuviera cayendo en un vacío interminable, en un pozo sin fondo, con una sensación de ingravidez. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, parecía disolverse en la nada, convirtiéndose en parte de ese espacio oscuro y tenebroso. Pero entonces, algo inesperado sucedió. En medio de esa oscuridad, sintió una chispa, una pequeña diminuta luz que luchaba por sobrevivir en ese abismo. La joven no sabía qué era, pero se aferró a esa chispa con todo lo que le quedaba de fuerza. Era un rayo de esperanza, la última oportunidad de escapar del destino que el espejo le había impuesto. Cerró los ojos, concentrándose en esa luz, dejando que la calidez que emanaba la llenara. Poco a poco, comenzó a sentir su cuerpo nuevamente, como si algo dentro de ella estuviera luchando por regresar. Mientras tanto, en el mundo real, el reflejo comenzó a titubear. La sonrisa maliciosa se desvaneció lentamente, y por primera vez, una sombra de duda cruzó su rostro. Algo no estaba bien. Lo que fuera que había tomado su lugar comenzaba a perder el control. La joven, desde dentro del espejo, sentía que algo cambiaba. La conexión entre ambos mundos se debilitaba. Era el momento. Con un último esfuerzo, la joven se abalanzó contra la barrera del espejo, liberando todo el miedo, la ira y la desesperación que había acumulado. El cristal tembló, y por un instante, la conexión entre el reflejo y su cuerpo se rompió. El intercambio de almas estaba en su punto culminante. Pero, ¿quién prevalecería? La oscuridad que la había envuelto comenzó a disiparse lentamente, dando paso a una luz tenue y etérea. La joven, aún tambaleándose entre el miedo y la esperanza, abrió los ojos y se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en la casa, ni atrapada en la prisión del espejo. En su lugar, se encontraba en un paisaje desolado y extraño. Una vasta extensión de tierra cubierta por una bruma grisácea que flotaba como un manto sobre el suelo. El cielo, si es que podía llamarse así, era un océano de nubes oscuras y pesadas, siempre en movimiento, como si una tormenta eterna estuviera al acecho en la distancia. No había sol, ni estrellas, ni luna. Todo estaba bañado en una penumbra que hacía difícil distinguir el horizonte, como si el mundo a su alrededor careciera de límites definidos. El silencio era ensordecedor, roto solo por el susurro del viento, que parecía arrastrar voces distantes, susurrando palabras incomprensibles. La joven se levantó con esfuerzo. Sentía sus músculos tensos, como si su cuerpo no hubiera sido diseñado para moverse en ese lugar. Sus pasos eran torpes, y cada movimiento la hacía consciente de la opresión que el lugar ejercía sobre su ser. Este no era solo un lugar físico, sino una dimensión que jugaba con la mente, una cárcel de almas perdidas donde el tiempo no significaba nada. Y ella estaba atrapada allí. Avanzó lentamente, tratando de encontrar algún indicio de dirección, algo que le mostrara cómo escapar. Pero a cada paso que daba, el paisaje no cambiaba. La misma bruma, el mismo suelo gris y agrietado, el mismo viento gélido que le acariciaba la piel, robándole el poco calor que le quedaba. Miró hacia atrás, esperando ver el espejo, alguna señal de la casa que había dejado atrás, pero no había nada. Solo la inmensidad vacía de ese lugar.
Empezó a perder de nuevo la esperanza al no saber hacia dónde dirigir sus pasos titubeantes. A medida que avanzaba, algo llamó su atención en la distancia. Una figura, apenas visible a través de la niebla, se movía lentamente hacia ella. La joven sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Era otra víctima atrapada como ella o algo más siniestro? Sus pasos se aceleraron, aunque el miedo seguía anclado en su pecho. A medida que la figura se acercaba, sus formas comenzaron a definirse. Una mujer de pie, observando el horizonte con una mirada vacía. ¡Hola! Gritó la joven, pero su voz se perdió en el viento. La mujer no reaccionó. Permaneció inmóvil, como si no hubiera escuchado. Cuando la joven se acercó lo suficiente, pudo ver mejor su rostro. Era pálido, casi translúcido, y su mirada estaba vacía, perdida en algún punto más allá del paisaje. Había algo extrañamente familiar en ella, algo que hizo que la joven se estremeciera. Pero lo que más la perturbó fue el hecho de que la mujer no parecía estar viva, al menos no de la manera en que ella entendía la vida. De repente, la mujer habló, pero no movió los labios. Su voz resonó en la cabeza de la joven, igual que lo había hecho la voz de su reflejo. Estamos condenadas, no hay escapatoria de este lugar. Susurró. La joven retrocedió un paso, confundida y aterrada. Quería preguntar qué significaba aquello, pero las palabras se atascaban en su garganta. De alguna manera, sabía que esa mujer había sido como ella, una persona atrapada por el espejo, arrastrada a esta dimensión sin retorno. ¿Era ese su destino? Convertirse en una sombra, vagando eternamente en ese mundo. Antes de que pudiera reaccionar, más figuras comenzaron a aparecer entre la niebla. Primero una, luego otra, hasta que docenas de siluetas espectrales rodeaban el área. Todos tenían el mismo aire de desesperanza, la misma expresión vacía. Cada una de esas almas había sido capturada por el espejo, intercambiada con su propio reflejo, y ahora estaban atrapadas para siempre en ese lugar, olvidadas por el mundo real. No, no puede ser. Susurró la joven retrocediendo. Las figuras no avanzaban, pero su presencia era abrumadora. Eran testigos de lo que sería su futuro si no lograba escapar. La sensación de estar atrapada se intensificó y la desesperación comenzó a nublar su mente. Intentó correr, pero sus pies apenas se movían. Era como si el aire en ese lugar se volviera más sofocante, impidiendo cualquier intento de huida. Mientras luchaba por respirar, recordó la chispa que había sentido antes. Algo dentro de ella había luchado contra el reflejo. Había roto momentáneamente la conexión que le impedía escapar. Esa chispa seguía allí, pequeña, pero poderosa. No sabía cómo ni por qué, pero era su única esperanza. No puedo quedarme aquí. Murmuró para sí misma. No puedo ser como ellos. Cerró los ojos, tratando de concentrarse en esa pequeña luz interior, ignorando las voces susurrantes y las sombras que la rodeaban. Mientras lo hacía, comenzó a sentir una leve resistencia en el aire, como si algo invisible la empujara hacia atrás. Era una barrera, la misma que la mantenía atrapada en ese lugar, pero también era su punto débil. Si lograba romperla, tal vez pudiera regresar al mundo real, pero el tiempo se agotaba. Las sombras se movían más cerca. Las voces en su cabeza eran cada vez más fuertes y la presión en su pecho aumentaba. La joven respiró hondo y dio un último empujón mental contra esa barrera invisible. Y entonces, la bruma a su alrededor comenzó a disiparse. La bruma se disipaba lentamente,
como si su propia voluntad fuera capaz de rasgar la realidad misma de aquel mundo oscuro y sombrío. La joven abrió los ojos, jadeante, sintiendo como el aire gélido de esa dimensión extraña se transformaba en algo más familiar. El peso que había sentido en su pecho comenzó a aligerarse y la presión que la rodeaba disminuía poco a poco, pero el peligro aún no había pasado. Las sombras, esas almas perdidas que la observaban desde la distancia, se resistían a dejarla ir. Sus figuras flotaban al borde de la niebla, estirando sus manos espectrales hacia ella, desesperadas por arrastrarla de vuelta. A pesar del miedo, la joven no podía detenerse ahora. Había roto la barrera, pero debía encontrar el camino de regreso al mundo real antes de que las sombras la atraparan de nuevo. Mientras avanzaba, notó que el paisaje a su alrededor cambiaba. El suelo gris y árido comenzaba a desvanecerse y el entorno se tornaba borroso, como si la realidad misma se estuviera desintegrando y reformando a su alrededor. Estaba en la frontera entre ambos mundos, entre la prisión del espejo y el mundo que había dejado atrás. Pero entonces lo vio. Frente a ella, más allá de la niebla, el espejo apareció una vez más. Esta vez no era el objeto inmóvil y opaco que la había atrapado al principio, sino que vibraba con una energía pulsante, como si respondiera a su presencia. Su superficie ya no era cristalina. En su lugar parecía un torbellino de sombras y luces, como una puerta entreabierta que podría cerrarse en cualquier momento. Corrió hacia él, sintiendo como el suelo bajo sus pies temblaba con cada paso. A su alrededor las sombras susurraban, alargando sus garras incorpóreas para detenerla. Sentía sus dedos fríos rozándole la piel, tirando de ella hacia atrás. Pero la joven no se detuvo. El espejo era su única salida, su única posibilidad de regresar a su vida. Cuando llegó frente al espejo, el remolino de luces y sombras se intensificó. El portal vibraba con una fuerza abrumadora y la joven supo que debía actuar rápido. Cerró los ojos por un momento, concentrándose en la chispa de energía que aún sentía dentro de ella, esa pequeña luz que había sido su guía desde que comenzó su lucha contra el reflejo. Tomó aire y, sin pensarlo dos veces, extendió su mano hacia la superficie ondulante del espejo. El frío la golpeó de inmediato, un frío tan intenso que casi la hizo retroceder, pero no lo hizo. Apretó los dientes y empujó más fuerte, sumergiendo su brazo en el cristal que ahora parecía líquido. Podía sentir cómo el espejo la envolvía, tirando de ella con una fuerza imparable. Justo cuando su cuerpo estaba a punto de atravesar el umbral, escuchó una risa baja y gutural que provenía del otro lado. Abrió los ojos y, para su horror, vio a su reflejo esperando al otro lado del espejo, sonriendo con malicia. Había estado esperando su regreso. La joven titubeó por un momento. El miedo la invadió nuevamente, pero no podía detenerse ahora. El reflejo ya no tenía control sobre ella. Con un último grito de desesperación y determinación, la joven se lanzó al espejo, dejando que la oscuridad la tragara por completo. El mundo a su alrededor se desvaneció en un torbellino de luces y sombras, y por un instante todo quedó en silencio. Un vacío total. Con un último grito de desesperación y determinación, la joven se lanzó al espejo, dejando que la oscuridad la tragara por completo. El mundo a su alrededor se desvaneció en un torbellino de luces y sombras, y por un instante todo quedó en silencio. Un vacío total, pero luego sintió el suelo bajo sus pies de nuevo. Abrió los ojos y el aire frío y polvoriento de la casa abandonada la envolvió.
estaba de regreso. La habitación era la misma en la que había estado antes de que todo comenzara. Las paredes agrietadas, los muebles cubiertos de polvo y en el centro, el espejo. Pero algo había cambiado. Ya no había una sombra maligna acechando en su reflejo. El cristal ahora era claro, transparente, y solo mostraba su imagen, su verdadero yo, mirando de vuelta desde el otro lado. Respiró profundamente, tratando de calmar su agitado corazón. Lo había logrado. Había roto el ciclo. Había escapado de la maldición del espejo. El reflejo ya no tenía poder sobre ella y el intercambio de almas había sido revertido. Pero mientras se acercaba al espejo, una pequeña duda se alojó en su mente. ¿Realmente había vuelto? ¿O seguía atrapada en algún rincón de aquella dimensión oscura? Se miró detenidamente en el cristal, buscando cualquier signo de falsedad, cualquier rastro de la criatura que había suplantado su vida. Todo parecía normal, pero el eco de la risa que había escuchado antes seguía resonando en su mente. Con un último vistazo al espejo, la joven se apartó y caminó hacia la puerta de la casa. Afuera, el aire nocturno era fresco y revitalizante. Las estrellas brillaban sobre el horizonte, allí donde la luz del sol ya no alcanzaba y el viento ya no susurraba con promesas oscuras. Estaba libre. Sin embargo, mientras se alejaba, algo en el espejo cambió. Una pequeña grieta apareció en su superficie, apenas visible, pero suficiente para recordar que, aunque la joven había escapado, el espejo seguía ahí. Siempre estaría ahí, esperando. El viento nocturno acariciaba su rostro mientras la joven se alejaba de la casa. Cada paso la alejaba de aquel lugar maldito, de la prisión que casi había reclamado su alma. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Aunque había logrado escapar, el peso de lo que había experimentado seguía aplastando su pecho. El reflejo, el mundo detrás del espejo, las almas atrapadas en aquel limbo. Todo se sentía demasiado real como para simplemente olvidarlo. Al llegar a un claro del bosque, se detuvo un momento para mirar atrás. La casa estaba envuelta en sombras, como si el mundo quisiera esconderla de nuevo en el anonimato. No había luces, no había sonidos, solo la oscuridad. Un lugar que durante siglos había esperado a su próxima víctima. Ahora sabía que el espejo seguiría allí, atrapado en su ciclo eterno, buscando nuevos ojos que lo miraran y nuevas almas que intercambiar. Sin embargo, ella había sobrevivido. Se recordaba a sí misma con cada respiración. Había roto el ciclo, pero mientras intentaba convencerse, una pequeña chispa de duda crecía en lo más profundo de su mente. Algo había cambiado en ella. Lo sentía, aunque no podía explicarlo del todo. Aquel intercambio de almas, la conexión con la dimensión oculta tras el espejo, había dejado una marca, una cicatriz invisible que llevaría consigo por el resto de su vida. Las sombras de los árboles se alargaban con el paso de la noche. El mundo exterior se sentía más frío, pero la joven no podía detenerse. Sabía que aunque había escapado físicamente, el espejo siempre estaría presente, como un eco lejano en sus pensamientos. Las preguntas que la atormentaban comenzaban a alzarse de nuevo. ¿Cuántos más caerían en su trampa? ¿Y qué pasaría si algún día, al mirarse en un espejo cualquiera, volvía a encontrar ese reflejo acechante, esa risa maligna que había escuchado en el umbral del portal?
con cada paso que daba hacia la libertad, la joven no podía evitar la sensación de que, en algún nivel profundo de la realidad, la conexión con el espejo no se había roto del todo. Sentía que la oscuridad de aquella dimensión seguía acechando en alguna parte, esperando el momento preciso para reclamar lo que le pertenecía. Pero no podía vivir con miedo. No podía dejar que las sombras dominaran su vida. El mundo real la llamaba, con sus luces, sus personas y su calidez. Tenía que seguir adelante, aunque la duda persistiera. Sabía que en cada reflejo que encontrara a lo largo de su vida, la chispa de ese antiguo miedo resurgiría, pero tendría que ser fuerte. Aquel no era solo el fin de una experiencia terrorífica, sino el comienzo de una lucha eterna contra la tentación de volver a mirar. La casa desapareció de su vista mientras continuaba caminando cada vez más lejos. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que el espejo nunca la dejaría ir del todo. Era como un recordatorio, un susurro que siempre la acompañaría, recordándole que los límites entre los mundos son más frágiles de lo que parecen. Un simple vistazo, una mirada al cristal, podría volver a abrir la puerta. Pero mientras caminaba bajo el cielo estrellado, decidió que su historia no sería la de una víctima más. Había enfrentado el horror, había sobrevivido, y aunque las cicatrices quedaran, su voluntad de no ceder a la oscuridad sería lo que la mantendría firme. Era libre, por ahora.